Esto yo creo que se podría aplicar a más de uno, porque se sigue sacando dinero cuando los que sacan el dinero ya tienen y podrían construir sus grandes proyectos. Versículo, ya lo tengo como Biblia. Lutero aquí 28 dice: cierto es, cuando al tintinear, Tetzel decía, al tintinear la moneda en el frasco, el tarro, salta un alma del purgatorio, ¿verdad? Si usted tenía a su tío ahí en el purgatorio, porque tío Bob estaba mal portadillo y seguro le queda todavía bastante tiempo en el purgatorio, le voy a ayudar. Usted se contrista y se compadece del pobre tío. Entonces Tetzel decía: apenas suena tu moneda y no se preocupe, salta el alma del purgatorio y usted lo libera. Pero Lutero toma ese decir y dice: cierto es, cuando al tintinear la moneda cae en la caja, lo que se aumenta es el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, mire, para los que utilizan la religión para lucro, Lutero tenía palabras fuertes. Tesis número 5. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencia, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de las ovejas. Si el Papa realmente tuviera compasión del pueblo, preferiría derribar la basílica que seguirle sacando. Entonces, Lutero como pastor y veía el maltrato no solo teológico, espiritual, sino también económico, que estaba todo revuelto. Él habla fuerte contra utilizar la religión, abusar de la religión, tergiversando su teología para beneficio propio. En tercer lugar, ¿qué podemos aprender hoy? La iglesia siempre tiene una tendencia de desviarse del evangelio puro. Eso va a ser lucha hasta el final. Por eso un lema que sale de más o menos de esa época es: Ecclesia reformata semper reformandum est. La iglesia reformada siempre se está reformando o debería estarse reformando. Ahora, el énfasis de Lutero en el verdadero arrepentimiento y contrición como fruto necesario de la verdadera fe, yo considero necesario hoy. Dice Lutero en tesis 35, 36 y 37, dice Lutero: predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es necesaria la contrición para los que rescatan almas. Eso lo decían los vendedores de indulgencias. Olvídese de ponerse triste, olvídese de confesar su pecado. Vea, yo me acuerdo la primera vez que leí un libro evangélico de un pastor un norteamericano, pero bastante conocido aquí, no voy a decir quién, que dijo: no debe confesar pecados, eso es admitir fracaso. Y yo digo: ¿cómo? Y lo volví a leer, le digo: no puede estar diciendo eso, cuando la Biblia es tan clara. El arrepentimiento, la tristeza, la contrición, el confesar delante de Dios. Y Lutero dice: predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es necesaria la contrición. 36.
Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencia. Está predicando el Evangelio. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin carta de indulgencia. Lutero está claro. Al arrepentirse verdaderamente y confiar en Cristo Jesús, vivo o muerto, tenemos pleno derecho a todos los beneficios de Jesús. Tesis número 3. Dice, hablando de la penitencia, sin embargo, la penitencia no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. ¿Qué le parece esa tesis? La contrición, dice Lutero, es nula, es inválida si no hay diversas mortificación de la carne. Yo propongo que estamos tan alejados de la palabra de Dios que esto nos suena católico y lo rechazamos. Pero le voy a leer lo que dice Juan Calvino al respecto. Simplemente unas palabras. Calvino está definiendo el arrepentimiento bíblico. Y si usted quiere una buena lectura con base bíblica, le recomiendo libro 3, capítulo 3. Dice Calvino en su segundo punto sobre el arrepentimiento: el arrepentimiento procede de un recto temor de Dios. Lo segundo es que el arrepentimiento procede de un verdadero temor de Dios, porque antes de que el alma del pecador se incline al arrepentimiento, es necesario que se despierte con la consideración del juicio de Dios. Y cuando se haya grabado bien en el corazón del hombre la consideración de que en el último día Dios se sentará en su tribunal para pedirnos cuentas en todo cuanto hubiéramos dicho o hecho, tal pensamiento no dejará reposar al hombre pecador, ni le dejará respirar en paz un solo momento, sino de que de continuo lo estimulará a que emprenda otro género de vida, para que con toda seguridad pueda comparecer ante el juicio de Dios. Por eso las Escrituras muchas veces, cuando nos exhorta al arrepentimiento, nos trae a la memoria este juicio de Dios. Como Jeremías dice: no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y Calvino continúa. El tercer punto dice: el arrepentimiento consiste en la mortificación de la carne y la vivificación del espíritu. Y procede a explicar bíblicamente qué es la mortificación de la carne, que es nada menos que suprimir, que batallar contra la naturaleza del viejo hombre en mí, mortificar el deseo carnal con que yo lucho, como Pablo explica en Romanos 7, y se encuentra toda la palabra de Dios, esa lucha interna que el cristiano debe librar. El Catecismo de Heidelberg, escrito en el mismo tiempo, pregunta: ¿qué es el verdadero arrepentimiento? ¿De cuántas partes se compone el arrepentimiento? Este es un catecismo de instrucción para niños y para jóvenes y para adultos que se escribió en las iglesias reformadas del tiempo, en los 1500.
y dice que el arrepentimiento consiste de dos partes: la muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo. Pregunta 89. ¿En qué consiste la muerte del viejo hombre? Escuche. Y esto es lo que Lutero estaba tratando de rescatar. Y hay bases bíblicas para todas estas respuestas. ¿En qué consiste la muerte del viejo hombre? En que sintamos pesar de todo corazón de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, aborreciéndolos y evitándolos. De eso está hablando Lutero, la mortificación de la carne. Pregunto, hermanos, ¿qué espacio en nuestros cultos hay a llevar a la congregación a sentir verdadero pesar por haber ofendido a Dios y llevarnos a aborrecer y querer evitar los deseos de la carne? Para mí, Lutero traza el camino del cual nos hemos apartado. El Evangelio incluye arrepentimiento. Pues, como dije, tengo 31 años de pastorear en Costa Rica. Me he visto en la necesidad de recoger personas con muchos años en iglesias evangélicas que nunca se habían arrepentido. Nunca los condujo su iglesia al arrepentimiento. Mucha actividad religiosa, mucho canto, mucho sentirse bendecido, y nunca el primer paso de la fe bíblica, el arrepentimiento. Y algunos hasta se han expresado con enojo y me han dicho: he perdido 10 años de mi vida. He perdido 10 años, 15 años, 20 años de mi vida sin conocer, sin reconocer el verdadero evangelio. En la tesis número 5, Lutero está claro que el evangelio es cristocéntrico. No hablamos exageradamente si afirmamos que las llaves de la iglesia, donadas por el mérito de Cristo, constituyen el tesoro de la iglesia. La llave de la iglesia, conforme a los méritos de Cristo, no méritos de los santos, no méritos del Papa, no méritos de la Virgen, los méritos de Cristo son el tesoro de la iglesia, y de ahí proviene la enseñanza y la doctrina bíblica. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, porque los méritos de Cristo nos son imputados solamente por gracia mediante la fe. Cuarto lugar, Lutero protesta levantar otros vicarios o ungidos especiales que tengan poderes especiales en la iglesia. Recuerde que el Papa tenía mucho poder y mucho renombre, y Lutero todavía en 1517 no niega que la iglesia pudiera tener un Papa, pero él sí niega de que el Papa tenga un lugar diferente a cualquier pastor. Escuche lo que dice. En la número 25 dice así: el poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo o cura lo posee en particular en su diócesis o su parroquia. Le resta al Papa el poder absoluto sobre el purgatorio y sobre todas las cosas. Dice, cualquier pastor, cualquier cura, que eran los pastores del tiempo de Lutero, tiene el mismo poder del Papa. Eso era revolucionario para el tiempo de Lutero. Número 6 y 5. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios.
él dice, los papas y los curas no remiten culpa. Simplemente pueden declarar que Dios remite la culpa, es lo único que pueden hacer. La absolución es simplemente para Lutero, un reconocimiento de lo que Dios hace con base en el Evangelio, el arrepentimiento del pecador. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie sin que al mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote, al pastor local, no al papa. Entonces, hermanos, mire, la tendencia de la iglesia en muchos tiempos, casi todas las edades, es levantar personas especiales con unciones especiales, y Lutero dice cero. En Primera de Juan, capítulo 2, se habían levantado algunos super ungidos, y Juan el apóstol los critica, dice, ¿qué les pasa? Todos tienen la unción del santo. Todos tienen la unción del santo. No hablamos exageradamente, 62. El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y gracia de Dios. Lutero combate vicarios especiales, ungidos especiales. Dice que es el tesorero de la iglesia es el evangelio, y todo pastor lo aplica al igual que el Papa, de la misma manera. Y finalmente, número 5, para nuestros tiempos considero importante el énfasis de Lutero en la predicación del Evangelio. Las tesis 53 al 55. No sé si ya los leímos. ¿Son enemigos de Cristo y del Papa? No los habíamos leído todavía. Usted sabe que, no sé cuántos han visto, hay 2 películas de Lutero, uno viejo, blanco y negro, y después los luteranos hicieron una más moderna, muy buena. No sé, ¿cuántos vieron la película de Lutero, la más moderna? Donde Farrell hace la escena, ¿verdad? Es muy buena, se la recomiendo. Y en el tiempo de Lutero, cancelaban culto para presentar indulgencias, ¿verdad? Y era gran cosa en los cultos, en las misas. Entonces Lutero dice, son enemigos de Cristo y del Papa los que para predicar indulgencias ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en la iglesia. Hoy tenemos una presentación, no va a haber prédica. Yo espero que no hayamos caído al nivel de Roma en el tiempo de Lutero. Oféndase a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a la palabra. No sé cuánto tiempo se va en la motivación para la ofrenda. Ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias, que muy poco significan, se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, el Evangelio, que es lo más importante, deba predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias. Esa era la idea de Lutero. La promoción de plata, la promoción de otras cosas periféricas tenía que desaparecer en favor de la predicación de Cristo, el Evangelio, el arrepentimiento y la fe. Creo que podemos aprender de Lutero, ¿le parece, hermanos? Creo que nos tiene algo que decir también. No sé si iba a haber tiempo para preguntas. Hermanos, vamos con el tiempo. Gracias. ¿Tiene preguntas, hermano Guillermo? ¿Está dispuesto para
siempre se siguió con algunas imágenes en los templos. Me gustaría que usted comentara algo en relación con eso, o si de todos ellos decidieron, pero sí, uno se encuentra con algunas de las imágenes que ellos tenían dentro de su cero patrocinio, ¿verdad? Bien, la pregunta es, entiendo que en algunas de las iglesias luteranas siguieron con las imágenes en la iglesia, etcétera. Y yo quiero decir algo, que desde el tiempo de la Reforma para acá, ha pasado dentro de las mismas iglesias luteranas y reformadas lo que pasó en Roma. Se tergiversan, se corrompen. Y yo particularmente vengo de la línea reformada, pero yo vengo de una secuencia de rupturas. Se sale de las iglesias corrompidas. Hoy hay luteranas muy herejes, hay presbiterianas muy herejes, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, dejémonos decir de que no por ser un hombre del tiempo de la Reforma garantiza ningún pedigrí. Pero en ese particular de el santuario del culto de vestimentas, los Lutero discrepaba de Calvino. Tenían dos perspectivas un poco diferentes. Lutero decía, todo es permitido lo que Dios no prohíba. Calvino decía, y no voy a meterme en todo el argumento porque yo sí soy más calvinista en este sentido, y tengo bases bíblicas que puedo decir, ¿verdad? Pero Calvino decía, con base en toda la trayectoria desde el Antiguo Testamento al Nuevo, debemos adorar a Dios como Dios estipula, como Dios especifica, porque no le agrada. Le voy a dar simplemente un ejemplo. Cuando Dios da los 10 mandamientos al final de Éxodo 20, dice, y cuando llega a la tierra, haga un altar, pero con piedras naturales. No quiero que le ponga cincel y que las labre. ¿Qué estaba enseñando Dios? Porque todos los paganos tenían altares lindísimos. ¿Qué estaba enseñando Dios? Las manos inmundas no me interesan. Solamente dame lo que yo te doy primero. Y ese principio se sigue a través del resto de la Biblia. Entonces Lutero tenía una perspectiva más amplia de decir, no, es válido en el culto lo que Dios no prohíba. Calvino dice, no, debemos ofrecer a Dios lo que Él primero da y pide. Entonces, el culto reformado es mucho más austero. Tenemos un llamado con base en la Biblia, ¿verdad? Un salmo, confesión de pecados, oraciones por los santos, predicación de la palabra, santa cena, ofrenda, bautismo si hay bautismos y despedida, cantos, nada más, ¿verdad? Entonces esa fue la diferencia. Así que no sé imágenes, no tanto imágenes, no creo que las iglesias luteranas, posiblemente porque se dejaban las catedrales, ¿verdad? En Alemania, pero más que todo vestimentas, un poco de cosas medio católicas, ¿verdad? Se guardaron algunos de los luteranos. Pero esa básicamente era la diferencia. Gracias por esa pregunta. Bueno, está bien. Perdón. ¿Alguien? Gracias, hermano. Ah. No iba a dejar hablar a las hermanas, ¿verdad? Diga. Gracias. Usted puede leer algunas biografías de Lutero, de Calvino y otros. Mire, Catarina Bambora fue una mujer tremenda, alemana, brava. Lutero dice cosas chistosas de que ella lo tenía arriado y encarrilado, ¿verdad? Lutero y los pastores del tiempo de la Reforma ocupaba la casa pastoral, que eran casas grandes, muchas veces de 2 y 3 pisos, como seminario.
Entonces Lutero y Catarina Bambora siempre tenían muchachos viviendo con ellos. Era un seminario, no sé cuántos, 10, 15, ¿verdad? Entonces ella tenía obviamente que ayudar con los quehaceres de cocinar y ver las cosas. Pero Lutero habla mucho de la ayuda real, brava, ¿verdad? En las trincheras juntos, que era su esposa Catarina. Calvino lo querían casar y Calvino era otra personalidad un poco más difícil de casar. Lutero era más extrovertido, segura, ¿verdad? Y Calvino era introvertido, un erudito que solo quería leer y escribir. Entonces sus amigos lo querían casar y tenían a una señora de Suiza, pero de habla alemán, y él no hablaba alemán. Y ella era como de clase alta, ¿verdad? Y sus amigos de la iglesia creían que eso sería una buena pareja para Calvino, porque debía ser casado para pastorear y todo. Entonces Calvino le escribe a Farel, su amigo, una vez, dice, bueno, ahí están enseñándole nuestro idioma a esta señora y no sé qué, pero no sé. Y después de eso no se vuelve a oír del asunto, no se casaron, ¿verdad? Y por fin Calvino dice, no, ya me doy por vencido, no me voy a casar. En eso aparece una viuda que él había ayudado a la pareja, a esta señora con su marido, a convertirse en Estrasburgo, ¿verdad? Idelette, de Bure, ¿verdad? Entonces él se da cuenta que ella se enviudó. Establecen el contacto. Ella necesitaba, en ese tiempo era muy necesario una mujer con hijos, ¿verdad? Él la recibe, se casan y ella sirve a la par de él. Calvino y ella y los hijos eran mucho más enfermizos. Murieron los dos hijos de ellos que ellos tuvieron. Después ella muere y él muere a los 53 años, ¿verdad? Entonces eran tiempos duros, la plaga, la peste bubónica arrasó Europa, eran días duros. Pero cuando ella muere, Calvino escribe a su amigo y dice, ya también se me murió mi Idelette, nunca me causó ningún pena, ningún pesar, ¿verdad? Entonces eran luchadores. Las mujeres de ese entonces no querían ser pastoras, no querían ser las teólogas, estaban contentos con proveer el apoyo para los que iban a morir, porque podían morir y morían muchos, ¿verdad? La esposa de Guido de Bré perdió a Guido después de 5 años de casado, 7 años de casados ellos. Él escribe desde la cárcel, no se ponga triste, Catalina se llamaba. Usted sabía cuando se casó conmigo que mi vida era en cualquier momento expirada, ¿verdad? Así que no quiero que se ponga triste. Tenemos 5 hijos, tuvieron 5 hijos, Dios te va a cuidar, tranquila, ¿verdad? Y lo ahorcaron y lo mataron. Sí. Sí, hermano. Por eso yo considero importante de la historia, ¿verdad? Porque caemos en lo mismo al desconocer, al ser perezosos y no conocer el pasado. Bueno, yo ya he hablado mucho. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Gracias.